Sobre la mesa está nuevamente la intención de Estados Unidos de solucionar esta ríspida renegociación del Telecán, logrando un acuerdo con cada uno de sus socios por separado. Para el gobierno mexicano es prioridad en mantener el Telecán como un acuerdo comercial trilateral. Los riesgos de ceder a una negociación solamente entre dos está poniendo en riesgo el desarrollo económico regional y, por supuesto, de sus partes por separado, en donde las tres naciones tienen mucho que perder. ¿Ha visto Donald Trump que para hacer de América grande de nuevo, el escenario mundial no es el mismo que antes? Es cierto, las economías de Canadá y de Estados Unidos son economías maduras, pero van perdiendo peso en la economía global con la expansión y con la fuerza creciente de economías como la de China y como la de India. ¿No nos conviene seguir siendo una región fuerte y unida? Hoy que el proceso electoral en México pasó, este tema del Telecán vuelve a ser prioritario para el gobierno mexicano. Pero en medio, además de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, pues tenemos un virtual presidente electo, con el que el entusiasmo de Donald Trump de tener mejor relación y mejores negociaciones, pues es francamente de temer. ¿Cree de verdad Donald Trump que será más sencillo que México ceda a sus exigencias o a sus condiciones con Andrés Manuel López Obrador? ¿O nosotros podemos ser ingenuos y creer que Donald Trump va a renunciar a las cláusulas tóxicas que está insistiendo en esta renegociación? Como siempre tenemos muchas preguntas. Yo lo invito a que hoy juntos tratemos de encontrar las respuestas. Bueno, las cosas parecen cambiar en materia económica para México y Estados Unidos. Y es que el presidente de ese país, Donald Trump, lo pensó bien y ha cambiado su opinión sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ahora quiere un tratado bilateral con México. Bueno, no es la primera vez que lo menciona. Él en varios momentos ha manifestado esto con una posibilidad de ya tener un acuerdo comercial y pues cumplir una de sus promesas de campaña que él cree que está cifrada en este tema de dejar de permitir que estos dos socios comerciales pues se aprovechen de alguna forma de los Estados Unidos, como ha sido también uno de sus discursos de campaña. El tema de un acuerdo bilateral, ¿qué significa? Terminar con la fortaleza regional que ha dejado este Tratado de Libre Comercio en sus primeros 20 años. ¿Qué significa para cada una de estas naciones por separado enfrentar un mercado mundial diferente al que hemos visto desde que inició el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué significa justamente también el crecimiento de China, de la India en este nuevo escenario mundial? Justamente de eso es la exégesis de este siguiente bloque. Y mientras nos vamos a las voces que han hablado de las diferentes posibilidades. Absolutamente. Es posible que no logremos alcanzar un acuerdo con uno de ellos, pero mientras tanto, llegaremos a un acuerdo con uno de ellos. Para ser honestos, no me importaría ver el Telecán con un nombre diferente, con acuerdos por separado con Canadá y México. Estamos hablando de dos países muy diferentes. Esta es una negociación trilateral en la cual estamos convencidos que existe una gran oportunidad. Estamos frente a una coyuntura que habrá de definir si esta región, la región de América del Norte, capitaliza su potencial de ser la región más competitiva del mundo en las próximas décadas. Considero que una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos guiará a aún más empleos y mejor pagados para los empleados mexicanos y estadounidenses que tan duro trabajan. Pero solo si lo podemos hacer rápido, pues de otra manera tendré que elegir un camino muy distinto al presente. Lo anterior no sería de mi preferencia, pero sería mucho más redituable para los Estados Unidos y sus contribuyentes. Como lo he dicho permanentemente en los medios, el método de una negociación simplemente es eso, un método. La esencia de este acuerdo es trilateral y seguirá siendo trilateral. Canadá cree fervientemente en el Telecán como un acuerdo trilateral y esta es una declaración de la realidad. El Telecán es una relación comercial trilateral y ha estado
durante casi un cuarto de siglo apoyando las relaciones comerciales y desde la perspectiva del gobierno canadiense y una gran cantidad de canadienses está funcionando, así que nosotros estamos comprometidos para modernizar el Telecán como un acuerdo trilateral. Es que el tratado es trilateral, pero hay pláticas de cada país con los Estados Unidos y también entre México y Canadá. Todo el tiempo, no quiere decir que todas las reuniones están los tres países presentes, pero la estrategia es que el tratado salga adelante como un tratado que involucra a los tres países. Desde luego debe y puede ser modernizado, pero no pensamos en que tenga una naturaleza distinta a la que hoy tiene. Bueno, ¿y cuáles serían las consecuencias entonces de ceder a esta, pues quizá momentánea ocurrencia de Donald Trump de un acuerdo bilateral México-Estados Unidos? Yo saludo esta noche al doctor Raimundo Tenorio, especialista en temas económicos. Gracias y bienvenido. A contrario, una distinción. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, yo veo varias amenazas, pero obviamente yo no soy un especialista en temas económicos. ¿Cuáles son las amenazas que se verían, digamos, obviamente a México como país? Decía yo, cada una de las partes por separado y también como economía regional. Sí. Bueno, México ha transitado 30 años por esquemas de apertura comercial, desde nuestra incorporación al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, y 24 años ya con el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y muchísimos acuerdos más en los cuales México incluso es campeón mundial en el número de acuerdos de libre comercio, complementación económica, de protección de inversión recíproca. Es decir, México ha construido un marco de actuación de libre comercio para que el tejido empresarial en nuestro país lo aproveche. Y con esa construcción, ¿qué tanto pesa el Telecán? Digamos, ¿qué tan importante es para México con respecto a que está fortalecido con otros? Claro, lo es porque con Estados Unidos y con Canadá se mueve el 84% de nuestro comercio exterior. Entonces, esta vulnerabilidad que tenemos a cualquier cambio en este acuerdo de carácter trilateral, obviamente merma las posibilidades, nos debilita, nos hace evidentemente expuestos a riesgos de comercio exterior y desde luego a los inversionistas. De los tres países que integran el Tratado de América del Norte, Comercial de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, ¿somos el más débil? No, al contrario. Si lo ponemos en orden de relevancia, estaría Estados Unidos, México y Canadá. Sobre todo, bueno, para México representa el comercio exterior con Canadá 13,000 millones de dólares que van hacia Canadá, 10,000 millones de dólares anuales que llegan, un superávit de 3,000 millones de dólares. Pero con Estados Unidos sí estamos hablando de un comercio diario, nada más de flujo de importaciones y exportaciones, de casi 3,000 millones de dólares al día, 2,800, 2,700 al día que se mueven de comercio de mercancías solamente. Claro que justamente pregunto esto para ir dimensionando a lo mejor frente a qué escenario estamos como país de poder ceder quizá, porque hemos visto muchos acercamientos con Canadá. Sí. Y México y Canadá están agarraditos, ahora sí que yo trato de decir las cosas muy coloquiales, de la mano y nosotros no nos vamos a soltar. Pero a lo mejor en materia de conveniencia comercial y de conveniencia económica, pues nos convendría estar más con las peticiones, digamos, sin ceder a lo que nos toca estar fuertes hacia los Estados Unidos. Sí, bueno, aquí lo que hay que tomar en cuenta es de que no hubo nunca un plan B para modernizar el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. ¿Por qué razón? Porque lo que había venido prevaleciendo fue un acta matrimonial de carácter trilateral, que obviamente no era para toda la vida, pero que al llegar el señor Trump y buscar cumplir una de sus promesas de campaña, amenaza con denunciar la cancelación de este acuerdo trilateral en razón de que su argumentación va porque nos hemos aprovechado de los Estados Unidos, tenemos un superávit comercial con Estados Unidos, de ahí que hablaba yo que estamos en orden de importancia en segundo lugar, pero lo que no esperábamos, o el equipo negociador de México, es las tácticas sucias de negociación de Donald Trump, estas tácticas sucias que se manifiestan hoy, de cómo debemos interpretar esto de que él ve la factibilidad de continuar con NAFTA siempre y cuando sea rápido. Es una táctica de ultimátum, son tácticas sucias. El señor Trump ha practicado con México y con Canadá lo peor del decálogo de tácticas sucias de negociación que él mismo enseñaba en aquel programa del aprendiz. Claro. Aquí tenemos, le decía yo al doctor Raimundo Tenorio, especialista en temas económicos,
algo que nos preocupa, bueno, a mí me preocupa de manera particular, y es este ánimo desmesurado de Donald Trump respecto al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como si leyera o creyera que va a haber una intención o una actitud diferente de este nuevo gobierno. ¿Qué leemos ahí? No, desde mi punto de vista no es así. El señor Trump engaña, es justamente el estilo de negociación de él. Lo vemos a distancia, como incluso con un bloque de 28 países en la Unión Europea también va y se presenta de manera un tanto dócil, afable. Se sale de una reunión, por ejemplo, del G7, después despotricando contra sus aliados. Lo ha hecho evidentemente contra China, y ahí sí es otro tema, China, ¿verdad? Ese es el verdadero enemigo para los Estados Unidos, no México, no Canadá, no Europa. Entonces el señor Trump busca obviamente victorias que le justifiquen ante su base electoral, sobre todo en la víspera de las elecciones intermedias en el próximo mes de noviembre. Sí, porque hablan los dos de, bueno, yo quiero poner sobre la mesa estas cartas que se han intercambiado, obviamente la de Andrés Manuel López Obrador, que en el último párrafo nos dejó preocupados a varios, Bastante. ¿no? Y obviamente en la respuesta, pues también algunos párrafos de la carta de Donald Trump, justamente en la intención de cómo se va a trabajar en esa relación México-Estados Unidos con la llegada de Andrés Manuel. Sobre todo porque el señor Trump ha buscado incorporar a esta negociación en la que busca que se ceda todo por parte de sus contrapartes, Canadá y México, temas de orden político. Y que tienen que ver incluso con migración, con protección de la frontera sur por parte de México, lo laxos que se dice somos en materia de control justamente de la inmigración hacia los Estados Unidos por parte de Canadá, imponer una cláusula de cancelación hacia los 5 años, ir contra los paneles de controversia, es decir, restringir, por ejemplo, las reglas de origen, no solamente para el sector automotriz. Es decir, su equipo de negociación del señor Trump tiene instrucciones precisas de presionarnos a ceder en las negociaciones y que seamos nosotros los que nos levantemos. Este ofrecimiento de relaciones bilaterales seguramente tienen que darse porque no vamos a dejar caer el comercio, es decir, no va a desaparecer el comercio con Estados Unidos y con Canadá, sea con NAFTA o sea de carácter bilateral. Claro, que aquí algo que podría parecer también contradictorio. Por un lado tiene mucho ánimo de trabajar con el nuevo gobierno de México, pero también está hablando de cumplir ya en este tiempo rápido el acuerdo comercial cuando está el gobierno de Peña Nieto en funciones, ¿no? Y sobre todo porque siempre la expectativa que se ha creado es de que van avanzando las negociaciones y los temas más difíciles van dejados hacia la última parte, y sobre todo que el señor Trump también me parece que si lo conoce, manifiesta desconocerlo, el que si él denuncia la cancelación de este acuerdo trilateral, aún así, los empresarios norteamericanos en los Estados Unidos que se verían afectados por esta restricción al comercio, acudirían a lo que en México llamamos la ley de amparo, es decir, a ampararse contra actos de gobierno que obviamente afectan el tejido de negocios que se tienen en México y en Canadá. Sí, que en este momento estamos enfrentando una probadita de eso con el tema de los aranceles, ¿no? Sí, así es. Ahora, justamente este tema de los aranceles, en donde la apelación que hace el señor Trump es de que se atenta contra la soberanía de su país con prácticas desleales de comercio, le llevaron a esto, a imponer hoy día estas sanciones de impuestos adicionales al aluminio y al acero. Y México, ya con experiencia de negociación, responde con, como sabemos, con aranceles que compensan el daño comercial con arándanos, manzanas, quesos, paletas de cerdo, etcétera, y que seguramente México, después de esta semana que se den estas negociaciones, desde mi punto de vista, va a pasar una estrategia carrusel. Es decir, que dentro de un mes se quiten estos bienes en los cuales se fijó este arancel compensatorio, se diga ya se lo quitamos a manzanas, arándanos, quesos, ahora nos pasamos a este otro paquete de bienes para afectar también a productores de otras localidades en Estados Unidos que votaron por el señor Trump. Y que finalmente en este momento la denuncia contra México es por estos productos. Así es. Se caería y tendría que entablar otro y así estaríamos en ese carrusel que menciona. Ese carrusel. Y es una estrategia que se vale, ¿eh? Y simplemente, bueno, lo que tendría que hacer el equipo negociador del señor Trump es llevar, como lo hizo ya hace una semana, su denuncia a la Organización Mundial de Comercio por prácticas discriminatorias de comercio por parte de México. Pero sí, pero México también ya denunció a Estados Unidos y total, en la OMC,
porque justamente los paneles de controversia no resuelven en menos de 12 meses. Entonces, bueno, pues ahí no la podemos pasar en esto que afecta a final de cuentas a los consumidores, sean canadienses, sean norteamericanos, seamos mexicanos, afecta nuestros términos de bienestar porque pagamos con más alto precio estos bienes que satisfacen nuestra cotidianidad de consumo. Allá y aquí, ¿no? Así es. Y en Canadá también. Me quedan escaso minuto y medio. ¿Podemos tener optimismo de la firma de un tratado de libre comercio antes de que termine este gobierno? Su servidor no lo tiene. Yo soy, desafortunadamente, no quiero calificarme con un agorero del desastre. Yo estoy en la parte pesimista, sobre todo conociendo lo que ha hecho el señor Trump como un negociador profesional, lo que instruye evidentemente a sus equipos, y creo que sí va a denunciar la cancelación de NAFTA el señor Trump, y lo que está haciendo simplemente es presionarnos con tácticas, ponen en ultimátum una negociación que convendría evidentemente continuar. ¿Algún factor tiene la elección intermedia de Estados Unidos también en este plazo? Sí, desde luego, porque si justifica pequeñas victorias con su base electoral, le va a favorecer a los republicanos que buscan conservar la mayoría en las dos cámaras que hoy tienen. Digo, lo pregunto porque las elecciones allá son en noviembre. Así es. ¿Podremos estar ante este escenario de un posible anuncio de cancelación? Y le pegan el ánimo de cumplir y de salir y vitorearse a sí mismo de que le está cumpliendo a la base electoral que lo llevó al poder, y los republicanos pues van a aprovechar esa cresta de la ola para promover el voto a su favor. Doctor Raimundo Tenorio, muchísimas gracias por estar en este exégesis. Al contrario, un placer. Gusto, muchas gracias. Especialista en temas económicos, el doctor Raimundo Tenorio.